Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Hoy es martes 22 de septiembre y el Evangelio que meditamos es de San Lucas en el capítulo 8, versículo 19 al 21. Se presentaron donde él, su madre y sus hermanos, pero no podían llegar hasta él a causa de la gente. Le anunciaron: tu madre y tus hermanos están allí fuera y quieren verte. Pero él les respondió: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues un saludo para toda mi comunidad, todas las personas de mi parroquia. En este día, la escena evangélica que se lee en la misa de este martes de la 25ª semana del tiempo ordinario es una clara enseñanza del Señor. El cumplimiento de la voluntad de Dios está por encima de los lazos de la sangre y por lo tanto la Virgen María está más unida a Jesús por su perfecto cumplimiento de lo que Dios le pidió que por haber formado en ella el Espíritu Santo, el cuerpo de Cristo. O sea, que antes de madre es discípula. Y siendo evidente el amor de Jesús por su madre, pues quiso nuestro Señor Jesús enseñarnos que en su reino los derechos de sangre pues no tienen la primacía. El que hace la voluntad de su Padre es considerado, podemos decir, que María Santísima misma, o sea, que el Señor mismo pues la considera como su propia familia. O sea, es más amada por Jesús así, a causa de los lazos creados entre ambos por la gracia de Dios, que en razón de la generación natural que ha hecho de ella su madre según la carne. La maternidad divina es fuente de todas las demás prerrogativas de la Santísima Virgen, pero esta misma maternidad es a la vez la primera y la mayor de las gracias otorgadas a María. Por eso la Iglesia nos recuerda que la Virgen acogió las palabras con las que el Hijo, exaltando el reino por encima de las condiciones y lazos de la carne y de la sangre, proclamó: bienaventurados a los que escuchen y guardan la palabra de Dios como ella lo hacía fielmente. Esto lo dice la Lumen Gentium, el Concilio Vaticano II, en el número 58. Y en dos versículos del tercer Evangelio, San Lucas nos presenta a la Santísima Virgen María como serena y contemplativa ante las maravillas que se estaban cumpliendo en el nacimiento de su Hijo. La Virgen las penetra con su mirada honda, las pondera y las guarda en el silencio de su alma. Si la imitamos y guardamos y meditamos en nuestros corazones la palabra de Dios como ella hizo, estamos en camino hacia la santidad y Dios nos ayudará con su gracia. Llevando a la oración los santos evangelios, pues iremos profundizando en el misterio de Cristo. Asimilaremos las enseñanzas del Señor y seremos, podemos decir, de aquellos que oyen la palabra de Dios y la cumplen. Y el profeta Isaías pues tiene ya en el Antiguo Testamento, en el capítulo 55, versículo 10 al 11, que nos recuerda así que como baja la lluvia y la nieve del cielo y no vuelven allá, sino riegan la tierra, la fecundan, la hacen germinar, dan simiente, así es la palabra de Dios que sale de su boca. No volverá a mí de vacío, dice el Señor, sino que hará lo que Él quiere y realizará la misión que le haya confiado. Con esta comparación, pues el profeta Isaías describe esa eficacia poderosa y fecunda de la palabra de Dios. Ella realiza la salvación que anuncia. Esta palabra de Dios personificada es figura de la encarnación de Jesús, palabra eterna del Padre, que desciende a la tierra para salvarnos. Y la Sagrada Escritura es la palabra de Dios en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. Y leyendo la Biblia, se contempla y se aprende a conocer la vida de Jesucristo, pues la Sagrada Escritura desde el principio hasta el final está impregnada del misterio de Cristo, señalando oscuramente en el Antiguo Testamento y pues revelado en el Nuevo, hasta el punto de que San Jerónimo afirma con vigor: ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo mismo. Meditemos pues a menudo la palabra de Dios y dejemos que el Espíritu Santo sea nuestro maestro.
Descubriremos entonces que el pensar de Dios no es el de los hombres, y seremos llevados a contemplar al Dios verdadero y a leer los acontecimientos de la historia con sus ojos. Gustaremos en plenitud la alegría que nace de la verdad. La lectura de la Sagrada Escritura es oración, y debe ser oración, debe brotar de la oración y llevar a la oración. Debemos buscar así en la Sagrada Escritura alimento para nuestra alma, firmeza para nuestra fe, sustento y vigor interno para toda nuestra vida. De modo especial, se recomienda la lectura meditada del Nuevo Testamento, donde está el testimonio de los apóstoles que tuvieron esa experiencia viva de Cristo. Le vieron con sus ojos, le escucharon con sus oídos, le tocaron con sus manos. Y de modo particular está recomendada la lectura de los santos evangelios, que son el corazón de todas las escrituras. Es Cristo mismo el modelo de nuestra vida, y es necesario meditar su paso en la tierra. Pues ojalá fuera tal nuestra compostura, nuestra conversión, que todos pudiéramos decir al verle y al oírle hablar: este lee la vida de Jesucristo. Ojalá que sean así, todos puedan decir eso de nosotros. Y cuando leemos la Biblia, no tratamos de tener un conocimiento erudito de las Sagradas Escrituras, sino que procuramos meditarla para alcanzar esa intimidad de Dios que se nos muestra en ella. Además, ese conocimiento que adquirimos de lo que Dios nos ha revelado se ordena al amor, a la amistad con Dios que se nos muestra y desvela en la Escritura. Por eso, el meditarla en la presencia de Dios y en diálogo con Él nos hará tener una comprensión de las Sagradas Escrituras animados por el amor. Pero siempre con actitud orante. Sin esta actitud orante no podríamos entender las Escrituras. Para que las Escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo, nos abra el Espíritu a la inteligencia de las mismas. Pues de este modo tendremos una gran familiaridad personal con la palabra de Dios y la meditaremos con un corazón dócil, orante, y así sacaremos todas las riquezas que contienen como algo vivo, porque se han hecho vida propia. Y el Papa Francisco, que quiero terminar recordando estas palabras del Papa Francisco, recomienda la lectura de la Biblia. O sea, tener el Evangelio entre las manos, tener el Evangelio sobre la mesilla, tener el Evangelio en la cartera, tener el Evangelio en el bolsillo y abrirlo para leer la palabra de Jesús. Así viene el reino de Dios. El contacto con la palabra de Jesús nos acerca al reino de Dios. Piénsenlo bien. Un evangelio pequeño siempre al alcance de la mano. Se abre y se lee lo que dice Jesús y Jesús está allí. Eso fue el Papa en el 2014. Y al leer la vida de Cristo y sus enseñanzas que pusieron por escrito los evangelistas, no podemos ser como esos turistas de la Semana Santa que contemplan los pasos en procesiones pero no se meten en la pasión del Señor. Pues hemos de volver al evangelio una y otra vez para profundizar, para descubrir nuestros nuevos matices. Así, pues de esta lectura meditada saldrán propósitos de mejora en el trabajo pastoral, en todas las tareas diarias, ideas o frases para mantener la presencia de Dios a lo largo de la jornada y para la predicación. Puntos para meditar en los ratos de nuestra oración personal. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Que el Señor te bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que tengas una hermosa y bendecida jornada.